Buenas tardes. Amén. Gracia y paz de Cristo para cada uno. Vamos a compartir la palabra. Tomen asiento, pónganse cómodos. Gloria a Dios. Tenemos un título: Esperanza Eterna. Hay un pasaje principal que es en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y después tenemos otros pasajes para ver cómo el Señor ya desde la antigüedad nos habla de la esperanza que es en Él. Amén. Amén. Para comenzar vamos a leer Hechos, capítulo 16, del verso 22 al 26. Amén. Amén. Qué grande que es el Señor. Hoy me aman. Anoche terminé el día mal porque entre tantas cosas que estaba haciendo me desesperé en un momento y terminamos mal y fue una situación difícil. Cerré los 50 de una manera que no me gustaría volver a repetirlo. Y arranqué los 51 con un pesar en mi corazón, pero confiando, como dice la palabra, confiando en el Señor. Cada cosa mala de mi vida, Él la puede transformar. No hay otro que la pueda transformar, Él. Amén. Y estaba reflexionando durante toda la semana en los devocionales que voy llevando cada día. Hablábamos de la esperanza. Que mejor que, bueno, el miércoles no hablamos de esperanza, pero hablamos de otra palabra que tenía que ver con la esperanza. Ahora vamos a cerrar la esperanza y vamos a leer, vamos a dar lectura a Hechos capítulo 16. Desde el verso 22. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Amén. Bendito Padre, hemos leído una porción de tu palabra. He aprendido con el tiempo que no debemos sacarla de contexto, pero lo que queremos remarcar en esta noche, en estos versículos, se encuentra todo. Te doy gracias porque tú eres mi esperanza. En ti está fundada mi esperanza. Tú eres para mí, Señor, esa ancla firme y segura que me afirma a Cristo. Por eso, Señor, esta esperanza cierta es la que nosotros tenemos, que es Cristo Jesús en nuestras vidas, el cual nos ha hecho herederos de la vida eterna, el cual nos ha hecho hijos tuyos a través de su justicia. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a animarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a llevarnos los unos a los otros a tener buenas obras, obras de amor, obras que reflejen el carácter y la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos la iglesia, bendecimos la congregación, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas y también a los que están en otras ciudades, en otros lugares y que van a ver esta prédica a través de las redes. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracia y paz del Altísimo a cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Amén.
Y qué mejor que darle 3 glorias a Dios, aquel que es nuestra esperanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y a su nombre, y a su nombre, ¿quién vive? Un aplauso al Señor Jesucristo entonces. ¿Vieron lo que leímos? Imagínenselo. Se agolpó el pueblo contra los apóstoles, contra Pablo y contra Silas. Y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los introdujo en el calabozo más profundo y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de ellos se soltaron. Imagínense estar presos por causa de Cristo, no por robar. Imaginémonos estar presos por predicar el nombre que es sobre todo nombre. Nos meten presos porque andamos en la plaza diciendo que Jesús es el Señor. Como en aquel entonces el Sanedrín no quería que se predicara en el nombre de Jesús, porque había mucha gente que se convertía, que empezaba a creer en Jesús, que ponían su esperanza y su confianza en el Dios vivo. Entonces no querían que se predicara. Los azotaron. El pueblo se alborotó. ¿Saben por qué se alborotó este pueblo? Porque había una joven que era vidente y le generaba plata a los dueños. Iban un par de griegos con esta chica, que era su esclava, y la esclava tenía el don de la adivinación o de la videncia. Y cuando veían a una persona, esta chica declaraba lo que estaba pasando en la vida de esa persona. Por eso tenemos que tener en cuenta por ahí cuando escuchamos a algún profeta que viene y te dice, porque Dios me mostró, tu vida es así, 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 así. Ojo, no confundamos el don de profecía con el don de adivinación. Es otra cosa totalmente distinta. Es también distinto al don de ciencia. La palabra dice que los profetas hoy, y Pablo lo escribe en Corintios, creo que es en el capítulo 14 o en el 15, que dice que ellos están para consolar, exhortar y redarguir. Sí, bueno, exhortar y enseñar. Amén. Amén. Y esta chica iba atrás de Pablo diciendo, este es apóstol del Dios Altísimo, este es uno de los siervos de Jesucristo. Entonces Pablo, cuando ya medio como que Pablo tenía lo que decimos hoy, uno se enoja rápido y dice, tiene mecha corta. Enseguida, y Pablo vio que ya le venía dando de atrás, y Pablo en un momento se da vuelta y la reprende, y esta chica quedó muda. ¿Qué pasó? Los griegos, los dueños dijeron, este tipo nos sacó la fuente de dinero. Lo denunciaron y fueron y levantaron alboroto, y entonces el pueblo se agolpó, vinieron la policía, agarraron a Pablo y a Silas y lo guardaron. No sin antes, primero, una buena azotaina. Que hoy en día no le vendría mal a alguno una buena azoteadita. Pero fíjense que después de azotados y de haber sido encarcelados, ellos todavía tenían algo en sí, dentro de sí mismos. Y dice que empezaron a cantar, y oraban, y cantaban. ¿Por qué oraban y cantaban? Yo les pregunto, porque había en ellos, que dice el título, una esperanza eterna. La vida de ellos había sido transformada, había sido cambiada
por el Espíritu Santo, y en ellos ahora había un eterno peso de gloria que les hacía tener una esperanza eterna en aquel que era su Señor. Esto es, en Cristo. Hoy la prédica va a ser recortita, porque viene lo mejor después. No, pero lo mejor es esto. Lo mejor es la palabra, lo mejor es compartir este alimento. Porque esto nos va a hacer reflexionar y vamos a poner nuestra esperanza en aquel que no se muda ni se cambia, en el que es fiel, como decíamos recién cuando cantamos la canción de Julio Melgar. Tus palabras me sostendrán, nada en ti se perderá. Ese hombre también había puesto su esperanza, se estaba muriendo. Cuando escribió esa canción ya le habían diagnosticado cáncer y estaba muriéndose, estaba muerto en vida, pero la carne se estaba muriendo, su espíritu estaba cada vez más vivo y su esperanza era la promesa que Dios nos hizo por medio de Cristo Jesús. Todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por cada uno de nosotros y lo invoca, ese será salvo, dice la palabra. Lo dice Romanos. Gloria a Dios. Julio Melgar dice que Él es fiel y que su promesa nunca vuelve vacía, nunca falla. Dios no ha fallado nunca. Lo que pasa es que nuestra fe está enfocada en la religión. Y la religión es a la inversa de la teología. La teología es entender a Dios y aprender de Dios. Y la religión habla del humanismo, de la antropología y cómo de los hombres adoran a Dios. No es cómo Dios amó a los hombres, sino cómo los hombres pretenden adorar y amar a Dios. Eso es religión. Es el hombre buscando unirse a Dios. Por eso la palabra religión viene del latín religare, que significa realiarse o reunirse con aquel que lo formó. Sin embargo, Dios, en su teología, no hace religión. Él viene hacia el hombre. El hombre no puede ir hacia Dios. Dios viene al hombre primero. ¿Amén? Amén. Estos hombres estaban en medio de la cárcel, estaban encerrados en lo más profundo de la unidad penitenciaria. En ese tiempo eran cárceles. Imagínate una cárcel de la antigüedad. Hoy en la cárcel tienen televisión, tienen gimnasio, tienen una quintita, el que quiere tener plantita tiene plantita, el que quiere tener, no sé, el que quiere trabajar trabaja, el que no quiere trabajar no trabaja. Nosotros tenemos que entender que en aquel tiempo no había beneficios. Para nada. Al contrario, las cárceles mayormente terminaban con los presos muertos. No era muy fácil salir, cumplir la condena. Porque ahí era dormir en el piso, no te bañaban, no te cortaban el pelo, no tenías salidas al patio. Morena tuvo que hacer un trabajo hace un par de días en la escuela, tuvieron que hacer un ejercicio que incluía un juicio y a ella le tocó hacer de abogada defensora y se había comido todo un montón de material sobre los derechos de los prisioneros. Hoy en día los prisioneros tienen más derechos que una persona que está en libertad. Nosotros nos tenemos que cuidar de hasta cómo miramos a una persona. Porque lo puede tomar a mal, nos denuncia por discriminación, preso, marcha y preso. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Estos hombres tenían la esperanza puesta en Cristo y eso en sus corazones hacía que ellos estuvieran pensando en lo futuro, en el porvenir, en lo que iba a pasar más adelante, y entonces oraban y cantaban a Dios. Vamos a ver el Salmo 39, versos 6 y 7.
Salmo 39, versos 6 y 7, y dice así, versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Tu esperanza es el dinero? ¿Tu esperanza pueden ser las riquezas? ¿Tu esperanza pueden ser las posesiones materiales? El salmista dice, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Salmo 62, versos 5 al 6. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿Dónde tiene que reposar la esperanza nuestra? En Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio, nuestra roca, nuestra salvación, y nuestra esperanza no se resbalará. Salmo 73, versículo 28, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Fíjense, vayan uniendo los versículos. Efesios capítulo 2, versos 11 y 13. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros, lo que es la iglesia de Cristo hoy, estábamos sin esperanza y sin Dios. El que escribió los salmos era un israelita. Era David, o pudo haber sido Asaf, o pudo haber sido Moisés. Pero nosotros, el mundo gentil, estábamos sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, dice Efesios 2, en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es que tenemos una esperanza en Cristo. Tenemos una esperanza porque Dios nos acercó a Él. Un poquito más hacia el fondo ahora, vamos a Tito. Tito capítulo 3, verso del 3 al 7 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjense en todo lo que éramos nosotros: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y de los deleites,
vivíamos en malicia y en envidia, éramos aborrecibles y nos aborrecíamos los unos a los otros. Y en ese momento vino un derramamiento de la bondad de Dios a través de Jesús. En el cumplimiento de los tiempos, Dios cumplió la promesa y nos salvó. Mostró su amor para con los hombres. Y no nos salvó porque si hubiésemos hecho algo digno para ser salvos, sino que lo hizo por misericordia. Nos lavó y nos regeneró y nos renovó en el Espíritu Santo por medio de Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estos hombres que estaban en el fondo de la cárcel, que tenían los pies atados con un cepo, tenían una esperanza que iba más allá de lo que ellos veían, trascendía las paredes de la cárcel. Y eso movió sus corazones a orar y a cantar salmos e himnos espirituales. Es lo mismo que nos dice Pablo que tenemos que hacer. ¿Estáis alegres? Canten. ¿Están con necesidad? Oren. Y para cerrar el último pasaje, Hebreos 10, 21-24, que dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo se estimulaban ellos. Estaban encarcelados, sus espaldas estaban lastimadas. Seguramente corría sangre por esas espaldas. Y no solamente por las espaldas, por las nalguitas y por las piernas. Porque si ustedes tuvieron la posibilidad de haber visto algún documental o alguna película, la piedra donde los ataban para azotarlos, los hacía quedar encorvados. Quedaban así. Se les rompía la ropita, o sea que les dejaban la espaldita al aire, las nalguitas, porque no había boxer como hoy, no había slip. Dejaba libre. Quedaban al airecito y ahí se le pegaban varazos. 40 latigazos menos uno, o sea que eran 39. Ese era de gracia. Por ahí al que pegaba se le iba la mano y te daba los 40 en vez de 39. Pero dice que le pegaran con varas. A veces la vara se transformaba en látigo y a veces el látigo se transformaba en flagelo, como el que usaron con Jesús. A Jesús primero le pegaron con varas y después cambiaron al flagelo. El flagelo lastimaba porque tenía tiritas de cuero con ganchitos o pedacitos de hueso anudados que se clavaban en la piel y cuando le pegaban el tirón para sacarlo, arrancaban piel, carne, músculo y dejaban heridas tremendas. A Pablo y a Silas le pegaron con varas, acá dice. Pero no estaban como por ahí una cachetada. Pero ellos estaban cantando. Ellos estaban orando. Ellos estaban motivando el uno al otro. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros. Motivarnos. Dice Hebreos 10 en el versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo me tengo que considerar a cada uno de ustedes.
Es difícil vivir en una ciudad tan grande como Santa Rosa, porque es una ciudad grande ya. Está muy desparramada. En aquel entonces, las ciudades eran un poco más chicas que Santa Rosa. Santa Rosa tiene 150.000 habitantes. Una ciudad como Jerusalén tenía aproximadamente 10.000, 12.000. Y estaban todos mucho más apretaditos, todos mucho más cerca. Pero cuando tenían que viajar, había que viajar a pie. Hoy tenemos vehículos para viajar. A lo que voy es a lo siguiente. Tenemos la posibilidad de vernos. Cuando nos veamos, no nos veamos para hablarnos mal. No nos veamos para sacarnos en cara o echarnos en cara cosas que hacen que volvamos al estado anterior, al estado que dice Tito, que dice que nos aborrecíamos unos a otros. Al contrario, tenemos que estimularnos al amor. Che, ¿qué te hace falta? ¿Te puedo ayudar en algo? Vamos a orar, cantemos, démosle gracias a Dios. Mirá, salí afuera, fíjate cómo está hoy el día, espectacular. Hace frío, hay viento, pero el día está hermoso. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Pablo en ese momento con Silas se estaban estimulando a ¿qué? A darle gracias y gloria al Dios vivo, al Dios eterno. Su esperanza estaba anclada en Cristo y no había nada que pudiera sacar esa ancla de ese lugar. Tenemos que empezar nosotros, ver todas estos pasajes que hemos leído. El salmista nos dice que Dios es nuestra esperanza, que Él es nuestra salvación, Él es nuestra roca. Nada nos puede hacer resbalar de Él, porque cuando yo pongo mi esperanza en Él, no hay nadie que la pueda sacar. El único que la puede sacar soy yo. Hay un dicho que dice que el hombre es el único que pone palos en la rueda de su propia bicicleta. Es el único que se pone piedras en el camino, el único que mete el palo en la rueda. Aprendamos a confiar en Dios. Si puse mi confianza en Dios, la dejo ahí porque ese es el mejor lugar, lo más seguro que puede haber en todo el universo. Hoy leía a Chris Dupont, dice, el colmo del ateo pop moderno es preguntarte si Dios creó el universo, ¿quién lo creó a Dios? Ellos creen en el universo y creen en la grandeza del universo y no entienden que Dios es eterno. Creen en la eternidad del universo, que el universo existe de siempre y para siempre. Pero si Dios creó el universo y Dios es eterno, Dios no tiene ni principio ni fin. Él es. Por eso la palabra dice que yo soy el que soy. Dios es desde siempre y para siempre. Nosotros somos finitos. Los planetas comenzaron y terminarán. Las estrellas comienzan y terminan. Pero Él, el que hizo todas las cosas, Él no tiene ni principio ni fin. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Tenemos que aprender a poner nuestra esperanza en Él, a no dudar de su grandeza, a no dudar de su amor por nosotros, a no dudar de que Él entregó a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos por medio de su vida de justicia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Alma mía, reposa en Dios, porque Él es tu esperanza. Si me acerco a Dios, para mí es el bien, porque he puesto en Él mi esperanza. Acordaos de que en otro tiempo estábamos lejos de Dios, pero ahora fuimos hechos cercanos por medio de Cristo. Antes no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. Pablo no tenía esperanza, pero después de que Cristo
lo cruzó en el camino de Damasco, en su corazón nació la esperanza. La esperanza de estar junto a su Señor, la esperanza de servir a su Señor. Esa es la esperanza que nos tiene que mover hoy. Hoy cumplí 51 años y tengo que renovar mi esperanza. Tengo que aprender que mi esperanza es el ancla cierta, la esperanza cierta en Cristo Jesús, de que Él es fiel, de que Él es real, de que Él es un Dios vivo, de que Él me sostiene, de que Él me guarda y me cuida, que todas las cosas a su tiempo Él las hace para el bien de aquellos que le aman. Romanos 8, que dice, todas las cosas le son a bien a quienes aman a Dios. ¿Por qué nos son a bien? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el que es y vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos en esta tarde, noche, Señor, que tu gracia y tu amor se derrame sobre nosotros. Que podamos entender cuán grande es la esperanza que tú nos has dado por medio de Cristo Jesús. En un tiempo estábamos lejos de ti, nos aborrecíamos y éramos aborrecibles, mas por tu amor, por la gracia que fue en Cristo Jesús, tú nos has dado la esperanza de una vida eterna en presencia de aquel que vive para siempre. Tú nos dices que nuestros nombres serán guardados en el libro del cielo. Tú nos has dado una esperanza para poder predicar, Señor, para poderles hablar a otros del amor inconmensurable de Cristo y poder, Señor, obrar conforme a tu voluntad en milagros y sanidades. Señor, ayúdanos. Sigue moviendo en nosotros el poder de tu Espíritu Santo para afirmar nuestra confianza y nuestra fe en el que vive, en Cristo Jesús, y que nuestra esperanza sea visible a otros que necesitan, Señor, ser llenos del amor de Cristo. Gracias, gracias por todo. A ti te alabamos, a ti te honramos y para ti, Señor, vivimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bueno, ahora mis hermanos.